Neville Goddard, explicando en este video cómo no volver a tener problemas reales de dinero. Y justamente ese es el tema del día de hoy. Bienvenidos, porque es una pregunta que nadie se está haciendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué los ricos se hacen más ricos aunque ya lo tengan absolutamente todo y los demás siguen estancados trabajando el doble? El tema del dinero, el tema de las relaciones y el tema del cuerpo seguramente son las tres ramas más grandes en la búsqueda de redes sociales de manifestación. Y quiero hablar de hoy del tema porque seguramente has visto que Neville ha mencionado muchas veces el tema del dinero, así que vamos a hacer aquí aplicativos y específicos justamente con ese tema. Vamos a desbloquear la respuesta incómoda, así que prepárate, este PDF lo he preparado justamente para este video. Como siempre digo, antes de iniciar, tienes la mentoría 1 a 1 para trabajar 3 meses conmigo de forma privada y empezar a ayudarte a cambiar tus realidades de los cimientos mismos. Y me presento, mi nombre es Asmed, economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años, ya casi 8, y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad diagnosticado por un psiquiatra sin píldoras mágicas. No siendo más, bienvenido y empecemos. Bien, lo que suelen decirte las personas, ¿qué es? Que el sistema está roto y que las oportunidades son desiguales. Por eso es que mucha gente vive supeditada a cambiar su realidad solamente dependiendo de la política. Y ojo, no me malentiendas, estas elecciones yo también fui partidario de la política. Sin embargo, no lo hago por un tema de que gane el de acá o el de acá, izquierda o derecha, mi vida vaya a cambiar. Lo hago por un tema de seguridad y otros temas particulares que no voy a entrar a detalle. Pero si tú sigues siempre esperando que tu realidad dependa de que alguien más venga a salvarte, a corregirte, a darte las oportunidades, entonces termina siendo un NPC tibio. Alguien que no es capaz de actuar, de modificar su comportamiento, su identidad, su autoimagen y que por ende espera constantemente que sea otro quien lo saque de la miseria, de la obesidad, del cuerpo que no le gusta, del trabajo que no le gusta, de la relación tóxica. La agencia real de la que promulga la ley de la asunción de Neville Goddard es justamente la responsabilidad radical. A unos les duele porque significa que la vida de mierda que tienen es responsabilidad de ellos, y a otros nos hace libres, porque aunque soy responsable de mi pasado, por fortuna, soy responsable también de la creación de mi futuro. Bien, entonces, el sistema está roto y las oportunidades son desiguales, ¿vale? Es verdad, pero aunque fuese verdad, no te sirve absolutamente de nada. Ver esa realidad no va a condicionar tu futuro. En últimas, tu estado interno es lo que determina como efecto la proyección 3D. Hablemos entonces del factor Neville Goddard. La riqueza y la pobreza no son condiciones externas, son estados de conciencia. Y seguramente lo has visto, que hay mucha gente que lo promulga. La abundancia es un tema de mentalidad, de identidad. Hay gente que teniendo escasos recursos de la realidad 3D, se siente en un estado de conciencia de alguien muy abundante y como consecuencia natural, 1 o 2 o 3 años después, tiene la vida financiera que desea. Y el caso contrario, gente que tiene mentalidad de escasez, de pobreza y que de repente se compra el baloto, lo gana, y al 1 o 2 o 3 años lo pierden por malas decisiones que nacen de sus creencias limitantes, de su identidad o su autoimagen predeterminada. Entonces, aquí si te fijas, ya no vemos solamente esto como lo que define nuestra realidad, esa pared de ladrillo, ese cuerpo, esa tos, eso externo de la realidad no tiene por qué condicionar tu estado interno. En últimas, el estado interno es lo que condiciona la realidad. Somos causa, la conciencia es la realidad, o incluso Neville lo diría como la imaginación es Dios, en uno de sus muchos libros. Bien, continuemos. El error de la dirección fatal. Y aquí es donde está el modo default, ya he predeterminado, y por ende puede ser un poco tóxico. Me dan dinero. Ejemplo, no importa quién te lo dé. Te dan dinero. Me siento abundante. Bien, te dan dinero y luego tú de recibir esa cantidad de dinero te sientes de alguna forma feliz, maravilloso, espléndido, lo que sea. Otro ejemplo, me despiden. Entonces, cuando te despiden, te sientes perdido. Si te fijas, simplemente reaccionas, no respondes a algo que sucede en la realidad 3D. Bien, entonces aquí he puesto una imagen del mundo, ¿no? Y el edificio. Creer que el mundo manda y tú luego reaccionas. Es como el que se queda esperando tener el mejor iPhone para grabar. Que, ojo, en el pasado me pasó.
Quería comprar la mejor cámara, las mejores condiciones perfectas para que, ay sí, mi canal ganara más dinero, ay sí, monetizara, ay sí, llegara a más personas. Te quedas esperando que la realidad 3D cambie, no cambias tu estado interno y entonces termina siendo un NPC. Alguien que se modifica de acuerdo a lo que pase. Si llueve, voy al gimnasio. Si no llueve, no voy al gimnasio. Si tengo la cámara, grabo. Si no tengo la cámara, no hago absolutamente nada. En este modelo, tú solamente eres un efecto. Y como efecto, eres muy variable porque prácticamente ahora dependes de lo que acontezca, de tu mamá, de tu político, de la religión, del libro que lees, del edificio donde vives, de la ciudad geográficamente donde estás. Yo por eso siempre soy un poco, digamos, no partidario de aquella gente que emigra fuera del país porque creen que ese nuevo estar, ese nuevo comienzo les va a cambiar la vida. Muchas veces ese cambio solamente amplifica el problema. La depresión interna, la ansiedad interna, las sensaciones y sentimientos de mierda que traían por dentro. Lo amplifica porque se dan cuenta de que no importa en qué lugar estén, siguen siendo miserables. Ahora, esto no aplica para todos, evidentemente, y con esto tampoco te estoy diciendo que no te vayas del país. Pero es una de las razones por las que mucha gente, cuando abandona su país, luego se dan cuenta de que esa no era la solución. Hablemos entonces de la mecánica oculta. El exterior no es la causa, es el reflejo. Recordemos, como decía Neville, la realidad 3D es una proyección del estado interno. Entonces, tú no tienes que ver en tu estado asumido la película, sino asumirla. Y por ende ser el protagonista para poder modificarla. Y aquí es donde, en vez del modo default que hablábamos ahorita, ese modelo arcaico, donde tú terminas siendo el efecto, vamos a activar el modo realidad. ¿Y qué significa el modo realidad? Aquí es donde está la magia. Lo que asumes como verdad interna produce tu mundo externo, no como una metáfora, como mecánica pura de la realidad. Es decir, que ahora la flecha no va de la tierra hacia ti, o sea, de la realidad hacia ti, sino de ti hacia la realidad. El mundo obedece, pero no dirige. Termina siendo entonces la realidad un efecto de tu estado interno. Significa entonces que como te sientes, te identifiques y tu autoimagen va a determinar el rumbo de tu vida. ¿No me crees? Mira a los influencers, creadores de contenido, incluso peleadores de la UFC. Antes de ganar una copa, antes de ganar un trofeo, un cinturón, declaran, asumen, habitan, encarnan un estado del ser de alguien victorioso y como consecuencia, la realidad, sin importar el cómo, porque recordemos que el puente de incidentes no es responsabilidad nuestra, lo manifiesta. A mí me encanta siempre el caso de Ilia Topuria, es seguramente el que más tengo en la cabeza porque me encantan sus entrevistas, pero esto aplicado, por ejemplo, en Colombia tengo muchas referencias. Puedes imaginarte a Huescol, ¿no? Cuando justamente en su apartamento horrible, su realidad 3D, hablaba y decretaba las mismas cosas que luego, cuando ya era millonario, las decía. Porque justamente el mundo obedece, no dirige. Ahora, estas personalidades que te estoy mencionando y aquel que lo manifiesta de esa forma, incluso aunque no conozca la ley, lo hace desde la convicción absoluta, certeza, no de, ay, bueno, ya me estoy creyendo el más pro, vamos a verificar si ya gané el campeonato. Ay, como me siento increíble, vamos a verificar si mi cuenta de Twitch, de streaming, ya tiene 100,000 suscriptores. Ellos nunca lo hicieron desde la necesidad y la ansiedad, lo hicieron desde la certeza absoluta, por ende, aplicaron la ley de la asunción a la perfección. La mayoría que están comentando acá lo aplican de forma inadecuada. Con ficción, o sea, sintiendo que están actuando, con fricción, con desesperación y ansiedad. Y por ende, justamente nada llega. Porque tienen cero certeza, la fingen. Y fingir certeza no es lo mismo que habitarla y asumirla como estado predeterminado. Bien, la máquina entonces... Uy, me pasé mucho. La máquina no tiene moral. La frase siguiente. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará. Incluso lo que cree tener. Y voy a poner aquí simplemente estas frases. Esto no es una injusticia cósmica. Aquel hombre que crea riqueza porque ya es rico es porque obviamente vive en un estado interno de abundancia. Se le hace fácil y simple no porque sea fácil y simple, sino porque su estado interno es de alguien que es campeón, ganador, que se la cree, que tiene la convicción absoluta de que va a ser rico, de que va a ganar dinero, no importa cuánto tarde. El cómo, recordemos en el puente de incidentes de Neville, es irrelevante. Es una ley entonces impersonal. Y justamente ahí es donde mucha gente va a dudar de ti, no te van a creer. Vas a pasar años y vas a darte cuenta de que tú no actualizaste constantemente tu realidad 3D y luego
Cuando pasen, no importa el cuándo, va a llegar alguien y te va a preguntar, Ahmed, ¿cómo lo hiciste? Juanito, ¿cómo lo hiciste? La persistencia de Neville justamente es la clave. Entonces, la máquina, por ejemplo, en esta tragamonedas de esta imagen, solo lee la moneda que metes, en este caso, tu conciencia. No, si eres humilde, buena persona, ay, yo soy muy lindo con los animales y por ende la vida me debería traer cosas increíbles. Repito, la máquina solo lee la moneda que metes, que son estados de conciencia. Tú al meter esta señal interna, que es tu estado interno de conciencia, vas a sacar algo. Puede ser algo que tenga extremadamente mucha virtud o, al contrario, una realidad de mierda porque sigues asumiendo un estado interno de pobreza, de escasez. Y no importa tu realidad 3D, no porque la estemos negando, sino porque es indiferente. No nos define. Ilia Topuria. Bueno, aquí yo podría poner cientos de ejemplos, pero siempre traigo los mismos porque son los fáciles y los simples y hay mucha gente que no conoce a otros. Pero hagamos de cuenta que Westcol, el colombiano, cuando estaba haciendo sus streaming, él no estaba negando su pared fea de ladrillo y su computador barato y su mamá llena de deudas. No lo estaba negando, pero no lo definía. Porque si lo definiera, haría como haría la gente. Ah, como mi pared es una pared de mierda, no voy a grabar. Me da pena que me vean. Y por ende, no me creo como streamer y por ende no hubiera sido el Westcol que hoy en día conocemos. ¿Me hago entender? La gente que consigue las grandes cosas aplica la ley de la asunción sin saberlo. Asumen una identidad a pesar de que tengan deudas, a pesar de que su apartamento, su pared de fondo sea horrible, café con manchas, a pesar de que su cuerpo no sea el cuerpo que ellos desean, pero de forma persistente, sin detenerte, con un estado de conciencia asumido, el estado del ser, del deseo cumplido, inevitablemente terminan consiguiendo las cosas y cuando las consiguen, ahí se llegan los demás. ¿Cómo lo hiciste? Ay, miren cómo es de chévere. Ay, manifestó, qué crack. ¿Por qué entonces no aplicar esos fundamentos para nuestra vida cuando sabemos que pueden servir y que hay gente que justamente lo ha hecho en su existencia? Hablemos entonces de el experimento de la redistribución. Si divides todo el dinero del mundo, todo el dinero del planeta, todo, el planeta tierra entero, en partes iguales, vamos a hacer esto. Entonces, dinero global, cogemos y empezamos a dividir. Pam, 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 estamos aquí dividiendo, 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 en fin. En 5 años, adivina qué va a pasar. El dinero volvería a las mismas manos. ¿Por qué? Entrégale el dinero a todo el mundo y la gente que tiene estados de conciencia de mierda va a terminar gastando en cosas de mierda porque tienen creencias. Esas creencias engendran pensamientos y sentimientos que luego llevan a acciones de mierda. Claro que la acción es lo que cambia la realidad. Claro que debes trabajar, debes entrenar para cambiar tu cuerpo. Yo nunca he hablado de manifestación de rascarte la panza. Ay, me quedo en la cama. Ay, soy rico, soy rico. No. Hay que hacer el trabajo, pero el trabajo que surge de creencias positivas, de virtud, conlleva pensamientos de virtud, a sensaciones y sentimientos de virtud y por ende a acciones consecuentes con ese estado del ser y que por ende se pueden mantener en el tiempo. Entonces, si dividiéramos todo el dinero global en los 7.000 millones de habitantes, tarde o temprano, en 5 años, por ejemplo, todo el dinero volvería a las mismas manos, a unos pocos, pero no porque esos pocos sean malos, el demonio, sino porque la riqueza gravita de vuelta hacia la conciencia con la que sintoniza. Porque la riqueza es abundancia, el papel es el símbolo, ¿vale? La metáfora visual, que es útil para intercambiar. Pero en últimas lo que es energía. El dinero es energía y por ende termina volviendo a la conciencia que justamente lo sintoniza. ¿Por qué los loteros se arruinan? Vamos a hablar justamente del ejemplo que yo pongo en muchos de mis videos. ¿Por qué los loteros se arruinan? Y aquí he puesto esta gráfica que me encanta. Y antes de explicártela, vamos a primero hablar de la frase de abajo. El dinero siempre obedece a la conciencia dominante. Siempre. Repito, el dinero siempre obedece a la conciencia dominante. Siempre. Aquí es donde entonces tenemos en el eje X de la parte de arriba el dinero. La cantidad de dinero, ¿vale? Y en el eje Y el tiempo. Entonces de repente, tú aquí tenemos la línea de conciencia, cuando eres consciente, hagamos cuenta que trazamos la línea al día de hoy, y de repente el saldo bancario cambia abruptamente. Te llenas de mucho dinero, demasiado dinero con el tiempo, pero su conciencia de escasez siguió intacta. No cambió la mentalidad, no cambió la autoimagen, y esta línea base, que aquí fue donde hizo el salto de la lotería, ¿cambió? No, tenía el mismo nivel de conciencia. ¡Pum! Se ganó la lotería.
aumentó el dinero en ese rango de tiempo y adivina qué empezó a pasar. Cae, cae, cae y termina con un saldo bancario negativo, con deudas o desperdiciando toda la lotería. Porque recordemos que el dinero siempre va a obedecer a la conciencia dominante, y como la conciencia dominante en este ejemplo es una conciencia de escasez, porque no trabajó en su estado interno, no hizo el trabajo interno, pues por más loterías que te hayas ganado, no pudiste cambiar tu realidad. Ahora, unos para salvarse de ese problema lo que hacen es invertir con los asesores de bolsa que tiene el banco. Y vale, puede servir, pero igual a largo plazo termina igual llevándote a la escasez monetaria de nuevo. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir en CDTs, en bolsa, inversiones por aquí y por allá, en diferentes activos financieros, pero tarde o temprano cuando te llegue ese dinero vas a entrar en ansiedad, desesperación, la misma escasez limitante, las mismas ganas de querer aparentar, identidad de cualquier identidad que no lleve a la abundancia. Entonces por eso esta baseline, ¿no? Esta línea base es la línea base de estado de conciencia. Si no cambia y sigue intacta, por más dinero que llegues, mira qué va a pasar. Va a seguir cayendo. ¿Vale? Porque la gráfica la hice a la inversa. Si te fijas, aquí está la flecha hacia abajo y aquí está la derecha. Pero me entiendes que este es justamente el dinero cero o el poco dinero. Bien. Lo que oyes es lo que plantas. Quiero que olvides los vision boards. No porque no sirvan. Las herramientas sirven cuando son herramientas. Cuando son muletas, dependes de ellas y ya no sirven. El punto de entrada más peligroso es lo ordinario. Tú escucha. ¿Qué significa esto? Que el jardín de tu mente no juzga si la semilla es veneno o fertilizante. Solo cultiva lo que dejas entrar. Y si andas metiéndote las ideas de tu abuelita que te dice que en Latinoamérica es imposible ganar cierta cantidad de dinero, luego miras noticias, luego miras a un influencer, luego miras a otro, luego miras videos, reels, todo eso entra como inputs y terminan siendo semillas que pueden ser veneno o fertilizante. Entonces recordemos que el jardín de tu mente no lo juzga, no va a juzgar la semilla, solamente cultiva lo que tú dejas entrar. Por eso es tan importante que nuestro subconsciente no se llene de noticias negativas, que no sigas a influencers que bailan, que no sigas solamente contenido de entretenimiento, sino que también consumas contenido que te pueda elevar en mente, cuerpo, dinero, relaciones, salud, cualquier área en la que tú creas que aún puedes seguir mejorando, que en últimas terminan siendo todas. Sería muy soberbio decir cualquier ser humano que no, ya lo consiguió todo en cualquier área de la vida. Soy el mejor en X área. Incluso a mí me encanta, por ejemplo, el Cristiano Ronaldo. Hace poco, a pesar de ser campeón y tener todos los trofeos del planeta, ganó la liga de su país. Liga en donde está actualmente, en el Medio Oriente. Y celebró, gritó, de la misma forma como si hubiera ganado el mundial. Gente que siempre tiene hambre. Gente que siempre quiere vencer, conseguirlo y que no se conforma. Bien. Entonces recordemos que lo que oyes es lo que plantas. Por eso, mírate canales que te aporten. Mira contenido que te sume. Hazme, entonces no puedo perder mi tiempo. Hazlo de forma correcta. El caos no es malo siempre y cuando esté organizado. Juega videojuegos, pero cierta cantidad de tiempo que esté en tu calendario organizado y que no te lleve a procrastinar. Y que esté organizado con una cantidad de tiempo. Listo, juego videojuegos los viernes a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. No más durante toda la semana. Cuando llegue ese periodo de tiempo, mandas a orar todo el trabajo y te pones a jugar videojuegos. El caos no es malo. El problema es cuando el caos no está bien organizado. Bien, hablemos entonces ahora de la audición no selectiva y la audición selectiva. ¿Qué es la audición no selectiva? Absorbes pasivamente la crisis. Yo, por ejemplo, no veo noticias de las principales cadenas de televisión de mi país. No tengo, de hecho, cable, ni voy a tener, ni nunca probablemente lo pague. Yo me entero de noticias será seguramente por creadores de contenido, mis familiares, o cuando una noticia ya es muy, muy, muy fuerte, pues que evidentemente todo el mundo habla de ella. De resto, yo no me entero de que ya no. Antes, cuando tenía mucha ansiedad, lo hacía. Y justamente el algoritmo de las redes te alimenta con más contenido de mierda destructivo. Entonces, la audición no selectiva es cuando absorbes pasivamente la crisis, el pesimismo del amigo, ese amigo de mierda que tienes, y el ruido de TikTok. Como resultado, puro caos en tu cerebro, pura mierda que termina lloviendo dentro de tus neuronas. No permitas darle poder a cosas que te están restando valor, en términos financieros, de cuerpo, de vida. No escuches a gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos.
Tu mamá te quiere ver bien, tu amigo te quiere ver bien, pero cuando lo superes te van a decir creído, egocéntrico, ególatra, ¿qué está haciendo? No pierda el tiempo, vago, trabaje de 8 a 5, puras mierdas. Porque la gente, cuando tú empiezas a estar mejor en el cuerpo, en la salud, comiendo mejor, te van a decir exagerado, ¿para qué come así? Ay, abuelito, porque la gente no tolera ver a gente haciendo cosas que ellos no son capaces de hacer. Eso les demuestra lo insignificantes que son, entre varias razones más. Ahora, ¿cuál es la audición selectiva? No actuar como NPC, actuar como protagonista. Escucha las palabras con duda y de duda, pero no las dejes penetrar. No dejes que dañen tus creencias limitantes. Eliges qué regar. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales tengo una regla en mi Instagram. No seguir a gente que tiene vidas que yo realmente no le puedo extraer virtud. Métete en mi Instagram, mira a la gente que yo sigo. Sigo creadores fitness, gente que tiene desarrollo personal, que tiene mucho dinero, que tiene marca personal increíble de algún área, que son diseñadores de interiores, que venden relojes porque me gustan los relojes, jardines, me encanta el tema de la jardinería, tengo incluso de perros y gatos porque me encantan los perros y los gatos, de anime, porque me encanta animes que me lleven a ser mejor persona. Si te fijas, contenido que te impulse. No gente que esté bailando o hablando chismes de la vecina o diciendo no voten por este, porque este bla 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 bla. Bien, el resultado entonces de la audición selectiva es el control. Si tú sabes que eres alguien que se deja influenciar por los demás, pues no permitas que el algoritmo, que está hecho por gente muy genia en Silicon Valley, ingenieros super top, aunque tú digas no, yo controlo a la perfección mi algoritmo, si lo haces, empieza a consumir el contenido que te hace bien, no el que te gusta. Porque seamos honestos, los hombres que les gusta, carros, mujeres y comida por ahí. Y entonces a muchos hombres que están viendo esto, cuando se meten en su Instagram, solamente les salen nalgas. No les salen nada más. Y hay muchas mujeres que les salen solamente feminismo feo, negativo, y no les sale absolutamente nada más. Entonces, seamos selectivos. No permitas que alguien te diga que en Latinoamérica no es posible ganar $10,000 al mes, o que no es posible ganar cierta cantidad de dinero, o que no es posible bajar de peso, o que no es posible entrenar y ir tras del hecho trabajar, o que no es posible crear una marca personal porque ya hay mucha IA. Si sigues consumiendo contenido de gente que te limita, vas a crear una identidad que vive limitada. Continuemos. La mecánica de... Ay, me pasé demasiado. Déjame un segundo. ¿Dónde estábamos? Acá. La mecánica de la frecuencia. Hay cientos de emisoras transmitiendo ahora mismo. Cientos, miles. Tu mente capta por defecto, la señal más fuerte del entorno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí crisis, injusticia. ya me empezó a dar la tos de justamente los rezagos que me quedan todavía. El miedo y por aquí abajo la abundancia. El miedo y la queja siempre son las señales más ruidosas. ¡Claro! Lo negativo hace mucha bulla. Por eso es que por ahí hay gente mediocre que dice el mundo es lo peor. El ser humano es el mayor veneno que ha existido en la existencia de la vida misma. El ser humano es lo peor. Porque su algoritmo está lleno de accidentes, de gente que hace daño, de noticias negativas, de gente que hiere a otros, de gente que, ya sabes, aquí a otros, de gente que hace cosas malas con las mujeres. No uso las palabras para que las redes sociales, para que YouTube no me banee. O sea, el mal hace mucho ruido, pero ¿eso significa que sea más grande que el bien? No. Todos los días hay gente salvando perros, gatos, dando dinero, cientos de millones de dólares, abonando al mundo, creando pozos en el África para gente que no tiene agua, rescatando. Hay gente del ejército que está salvando vidas. Hay gente que está aportando valor, creando conferencias y aportando valor al mundo. ¿Y eso por qué no hace tanto ruido? Porque siempre el miedo, la injusticia y la crisis va a ser más ruidosa, genera más morbo y la gente la comparte más. Por ende, no es que la vida sea una mierda, es que tú dejaste que el algoritmo decidiera por ti y tú escuchas solamente lo que hace ruido. Pobreza, escasez, solamente hay que trabajar de 8 a 5, no se puede ganar dinero, etc, etc, etc. Lo aprendes, lo transmites a tus hijos y tus hijos nacen con las mismas ideas limitantes de mierda que tú no cuestionaste y las heredaste. Entonces, tienes que mover el dial a la fuerza hasta que se automatice. Aprenderlo y enseñarlo a que puede sintonizar la abundancia, a consumir y a focalizar su tiempo y energía en gente, en contenido, en películas, en hobbies, en hábitos
que sumen. Ahí es donde está la clave. Un protagonista tiene poder de decisión. Un NPC hace lo que la Matrix le dice. Y muchas personas que están viendo este video, espero que no la mayoría, y muchos que nunca lo verán, hacen solamente lo que la Matrix les ordena. Coca-Cola, comida ultraprocesada, son gordos, son pobres, son malos novios, tóxicos, celosos, gente con creencias súper horrendas, que aborrecen al prójimo por pensar diferente, etc. Bien, la trampa mortal, el resentimiento. Uf, esto es una trampa gigante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que odia al millonario de internet o, por ejemplo, se quejan de los que tienen más y prácticamente ellos piensan que es normal, ¿no? Pero no es un acto de justicia social para tu cerebro. Y aquí es donde vamos a hablar el detalle. Es literalmente sembrar en tu propio jardín la señal exacta de no tener. Odias a los ricos porque tú te consideras pobre y porque nunca quieres aspirar a ser uno. Ya sea porque tu mamá te dijo que los ricos son groseros, malos, porque los ricos son ilegales y porque la única forma de generar riqueza es a través de hacerle daño a otros. Te copias esas creencias, las haces partes de tu identidad y entonces la posible raíz que tenía el potencial de crear riqueza o un árbol maravilloso ahora está siendo alimentado con veneno. No con agua que la haría crecer, sino con algo que lo está destruyendo y fragmentando. El resentimiento y la abundancia no pueden coexistir en el mismo servidor. ¿Qué significa esto? Que tú, si andas resentido con la vida y con los ricos y con el dinero, no puedes a la misma vez ser alguien que tiene mentalidad de abundancia, porque no pueden coexistir al mismo tiempo. Son contradictorios. No pueden convivir en la misma escala temporal. Bien. Ojo, eso no significa que con el tiempo no pueda cambiar. Hoy puedes vivir con resentimiento y ves mis videos y aprendes un poco y cambias tu vida, tus creencias y luego en 2 años o en 1 o en 3 meses o mañana ya tienes de repente mentalidad asumida de abundancia. Pero lo que me refiero es que no pueden cohabitar al mismo tiempo. ¿Se entiende? Bien. La ley no lee tus intenciones. No, puedes desear el éxito con todas tus fuerzas. Deseo éxito, deseo éxito, deseo éxito. Puedes ser la mejor persona del mundo. Pero adivina qué, la intención no sirve para una mierda. Todo el mundo tiene intención de ser rico, de ayudar a sus papás, de ayudar a los animales indefensos de la calle. Lo que lee es la señal dominante. El universo no premia el trabajo duro, sino entonces los albañiles serían los más ricos, los rescatistas serían los más ricos, o incluso hay un trabajo que son los pesqueros en el océano, que son trabajos súper difíciles, de hecho arriesgan mucho la vida. Así que el universo no premia el trabajo duro ni las buenas intenciones, solo multiplica tu señal dominante. La única pregunta que importa es, no eres alguien intentando obtener cosas, eres una conciencia viendo su reflejo. La pregunta que te iba a decir es, ¿de qué eres consciente de ser ahora mismo? ¿Cuál es tu estado asumido? ¿Cuáles son tus creencias limitantes y las que nunca cuestionas? Porque te da miedo, porque nunca te han enseñado a que lo que ves de tu mundo, el filtro de tus gafas de la realidad, es un filtro que tiene parte de ti por decisión, pero la otra es simplemente cosas que diste por hecho. Ganar en Colombia más de $1000 es imposible, ok, pum, aprendido. X cosa, pum, aprendido. Las mujeres son todas iguales, pum, aprendido. Puras creencias de mierda limitantes que repites de tu padre, de TikTok, de Shorts, de Reels, de YouTube, del gurú de la cuadra, de la mujer femi yo no sé qué. Siempre hay que cuestionar absolutamente todo. Te invito de hecho a que mis videos los cuestiones. Duda. La duda genera crecimiento. No hater. Una cosa es lanzar odio sin entender. Es como los que creen entender mi filosofía de lo que hablo acá y no ven mis videos completos. Es un chiste, porque solamente están acostumbrados a ver contenido corto. Por favor, entendamos algo. No, la mentalidad de pobreza y de abundancia actualmente no son todo tu problema. Es tu estado asumido de conciencia, porque tú, por ejemplo, puedes fingir tener una mentalidad de abundancia, pero recordemos que fingir no es lo mismo que asumir, habitar y encarnar. Yo no quiero que finjas que eres rico. Entonces me está diciendo que yo soy pobre y entonces voy a actuar como rico, me gasto todo. No has entendido una mierda de mis videos. Es más, revísatelos todos y de paso ve una clase de comprensión lectora, porque hay un problema muy fuerte de odio y de rabia dentro de ti. Estás actuando justamente como alguien resentido y no alguien con abundancia. Mi mensaje no es
actúa como habita un estado de conciencia de alguien para el que ya es normal la riqueza y que por ende te lleve a cambiar tus creencias limitantes porque ahora operas desde un segundo estado, una identidad completamente nueva. Eso te va a llevar a tener pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y por ende acciones nuevas que parten desde un punto de partida increíble. Y eso lleva como forma inevitable a que empieces a ganar dinero. Asmed, yo no quiero trabajar. Asmed, yo esperaba con este video que usted me enseñara a ganar dinero sin tener que mover un pelo, porque para mí la manifestación es magia. Señores, señoras, voy a hacer un video justamente hablando sobre la gente no tiene ni idea de qué es manifestar. Manifestar no es hacer magia. Manifestar es hacer lo invisible, visible. No crear de la nada. Creamos desde el estado interno, de la causa primaria, del famoso yo soy. Y desde ahí, la imaginación es Dios. La conciencia es la realidad. Terminas creando como consecuencia de un estado asumido. Este video es solamente el primero de muchos que haré hablando del tema de la mentalidad de riqueza, de abundancia y cómo hacer para que incluso aunque tu realidad 3D dicte pobreza o escasez, no condicionen tu estado interno y por ende, de forma inevitable, salir de ese estado 3D. Porque en últimas es el efecto. Tú eres la causa. Este es un video muy filosófico, seguramente haré otro más práctico. Espero te haya gustado. Recuerda, tienes la mentoría 1-1 para trabajar conmigo. Fénix, 3 meses conmigo para cambiar tu realidad desde los cimientos mismos. Y si llegaste hasta acá, comenta. Hoy no va a ser la ballena solamente, sino la ballena y un comentario que es la frase secreta si duraste hasta los 32 minutos que llevaste a video. Ballena y un fueguito de Fénix. Para que no creas que solamente ahora todos ponen ballena y ya no están llegando hasta el final. La lista de espera de la membresía saldrá pronto, una comunidad privada donde te voy a enseñar a hacer trading, aprender cómo vencer mi ansiedad, nutrición basada en ciencia, mentalidad y manifestación, marca personal, sin contar todos los temas de manifestación y mentorías semanales, más todos estos PDFs para que los puedas leer, descargar, practicar, volver a releer para ti, en tu computadora. Si eso te interesa, te leo, ballena fueguito, tu comentario normal, lo que quieras comentar, porque la lista de espera saldrá en 10 días. Así que fue todo. Asmed, economista, nutricionista, trader. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Chao, chao.